Bienvenidos a esta nueva píldora formativa del tema 5, en el que estamos abordando, como sabéis, el análisis de la investigación concluyente descriptiva. Concretamente vamos a ver las escalas de medida. Mirando las etapas del desarrollo de una encuesta, seguimos en el punto 3 de diseño del cuestionario, porque para diseñar un cuestionario no solo tenemos que saber qué tipo de preguntas se van a utilizar o podemos emplear, sino cuál es la escala adecuada que debemos utilizar para obtener las respuestas a cada una de las preguntas. Una escala de medida es el instrumento que utilizamos a través del cual medimos las posibles respuestas de una pregunta de un cuestionario asignándoles un número. Por tanto, medir es asignar números a las opciones de respuesta de una pregunta, de tal modo que esos números digan cosas de esas respuestas y también de la relación entre esas respuestas. Lo comprenderéis mejor cuando avancemos en las escalas. Existen distintas escalas en función de los tipos de respuestas posibles a una pregunta. Estas se agrupan en tres tipos: primarias, comparativas y no comparativas. Y en cada una de ellas hay varios tipos de escalas. Vamos a comenzar con las primeras, con las escalas primarias, que se dividen en cuatro tipos, como tenéis aquí: nominales, ordinales, de intervalo y de ratio. Pero antes de comenzar a estudiarlas, vamos a ver las propiedades de los números, porque necesitamos recordarlas para entender la diferencia entre los distintos tipos de escalas primarias. Cuando aprendemos los números de pequeñitos, empezamos por el 0, el 1, el 2, ¿vale? Esa sucesión de números cumple tres propiedades. La propiedad de orden se refiere a que cada número tiene su posición entre todos los números. El 0 va antes que el 1 antes que el 2 y el 2 antes que el 3, ¿vale? Todos lo sabemos. Además, la distancia que existe entre el 0 y el 1 es la misma que existe entre el 1 y el 2 o entre el 2 y el 3. Sabemos que el 2 es el doble que 1 o que el 4 es la mitad de 8, ¿vale? Por tanto, sí que hay una distancia similar entre uno y otro que nos permite hacer operaciones con ellos. Por último, los números también cumplen la propiedad de origen. Y es que el 0 es el origen de esa sucesión. Los números empiezan en el 0, ¿vale? Los números naturales. Las medidas, por ejemplo, de peso o de estatura empiezan en el 0, van desde 0 kilos, 0 milímetros a los que sean. No se puede pesar menos 5 kilos o medir menos 3 centímetros, ¿vale? En estas medidas de peso o de estatura, el 0 es absoluto, es decir, todo empieza ahí, en el 0. En otros casos, el 0 no es absoluto, como es el caso de la temperatura, que luego lo veremos, ¿no? Los 0 grados pues, se corresponden con un número de grados Fahrenheit diferente, ¿vale? O sea, que no es 0. Sin embargo, si cambiamos la escala de medida o de peso por otras escalas diferentes, el 0 sigue siendo 0, ¿vale? Por tanto, el 0 es absoluto en ese tipo de escala. Bueno, pues vamos a empezar con las escalas primarias. Estas, como he comentado, se clasifican en función de que cumplan o no las propiedades de los números. Las primeras son las escalas nominales. Estas escalas pertenecen a la subcategoría de escalas categóricas o no métricas. ¿Qué quiere decir eso? Que las opciones de respuesta pues son limitadas y pues son como categorías de respuesta, ¿vale? Como opciones finitas de respuesta. No poseen la propiedad de orden, ¿vale? Las categorías no se rigen por ningún orden, no están ordenadas. El significado de esas categorías, ahora lo vamos a ver en el ejemplo. Pero tampoco cumplen las propiedades de distancia ni la de origen. ¿Y eso por qué? Porque en el momento en el que no cumple la primera de las tres propiedades, la de orden, no puede cumplir las otras dos. Si cumpliera la de distancia, sí podría cumplir la de orden, pero no podría cumplir la de origen, ¿vale? O sea que estas tres categorías, de alguna manera, la última categoría no se puede cumplir salvo que se cumplan las otras dos. Y en este caso, en el caso de la escala nominal, no cumplen los números que se utilizan para representar estas escalas, no cumplen ninguna de esas tres propiedades. Como ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, la escala de la variable sexo, ¿no?
Las opciones de respuesta pueden ser hombre y mujer. Vamos a suponer que solo nos quedamos con esas dos. Si asignamos a los hombres que contesten el cuestionario un 1 y a las mujeres que contesten el cuestionario un 2, pues podremos hacer un conteo de cuántos hombres han respondido el cuestionario y cuántas mujeres, ¿verdad? A los que hayan respondido un 1 sabremos que son hombres y los que hayan respondido un 2 sabremos que son mujeres, ¿vale? Pero quedaría igual que hiciera ese conteo diciendo que a los hombres le asigno un 0 y a las mujeres un 1. Lo que haría sería contar el número de 0 y contar el número de 1. Y me daría el número de hombres y el número de mujeres que han respondido el cuestionario, ¿vale? No va a variar en absoluto aunque yo cambie los números, ¿vale? Por eso no cumple la propiedad de orden, porque da igual el número que coja, ¿vale? Da lo mismo que sea el 0 y el 1, el 1 y el 2, el 2 y el 1, ¿vale? Puedo invertir los números entre hombres y mujeres y será exactamente lo mismo, ¿vale? Bueno, otro tipo de escala, otro ejemplo podría ser la numeración que yo utilizo para codificar los distintos productos de una empresa, ¿vale? Los puedo codificar 1, 2, 3, 4, 5 o los puedo codificar A1, A2, A3, A4, A5 o A157, A164, A193 y dará igual el código que les ponga porque cuando yo marque un código a un determinado producto, pues simplemente contaré o sabré que el número de unidades que tengan ese código, pues esos serán el número de unidades que me quedan de ese producto. Lo importante no es el código, ¿vale? No cumplen, por tanto, estos dos ejemplos de escala ni la propiedad de orden, como ya hemos visto, ni tampoco la propiedad de distancia, porque que las mujeres tengan asignado un 2 y los hombres un 1 no quiere decir que las mujeres sean el doble de 2. En una frutería las manzanas tengan asignado el código 67 y las peras el doble, ¿vale? No quiere decir que las peras sean el doble de las manzanas, ¿de acuerdo? Por tanto, no cumple la propiedad de distancia. Y tampoco cumple la propiedad de origen, porque el 0, si es que lo utilizamos, no significa el origen de ninguna sucesión de números, ¿vale? Podríamos haber utilizado cualquier otro para comenzar esa sucesión. Pasamos al siguiente tipo de escala, escala ordinal. Estas también pertenecen a la subcategoría de escalas categóricas o no métricas, es decir, son una serie de opciones de respuesta finitas, ¿vale? Y bueno, pues en este caso, tal y como se puede deducir del nombre de la escala, no cumplen la propiedad de orden. Perdón, cumplen la propiedad de orden, ¿vale? No cumplen la propiedad de distancia ni la de origen, pero sí cumplen la propiedad de orden. La distancia entre las categorías no es uniforme, es decir, no están igualmente espaciadas, por eso no la cumple. Solo indica posiciones relativas, no existe relación de proporcionalidad entre los números, cosa que sí que tiene que suceder si se cumpliera esa propiedad. No tendría sentido, por tanto, calcular medias en este tipo de preguntas. Si nosotros preguntamos la edad a los encuestados, sí que podemos calcular cuál es la edad media, sumando todas esas edades y dividiendo entre el número de personas que han contestado. Pero aquí no se pueden sumar y hacer esa media a las opciones de respuesta que den los encuestados, ¿vale? Pues porque no cumple estas propiedades de los números. Ejemplo de escala ordinal. Podríamos clasificar, por ejemplo, el estrato social de una determinada comunidad, de las personas de una determinada comunidad, en función de si lo catalogamos de bajo, de medio o de alto, ¿vale? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, cumple la propiedad de orden, porque tiene sentido ordenar esas categorías de respuesta de menor a mayor o de mayor a menor, bajo, medio, alto o alto, medio, bajo. No tiene sentido que las ordenemos como bajo, alto, medio, porque la propia respuesta tiene un significado ordenado. Una es más que otra en alguna razón, en algún aspecto, o menos que otra. No cumple la propiedad de distancia. ¿Por qué? Pues porque una persona pertenezca a la clase social media no quiere decir normalmente que simbolice el doble de alguien que pertenece a la clase social baja o el de la clase social alta el doble de la clase social media, ¿vale? Normalmente cuando se hacen este tipo de clasificaciones suele pasar que la distancia entre el estrato social bajo y el medio es más pequeño que entre el medio y el alto.
Por tanto, no hay una distancia similar. Es un poco subjetivo y normalmente no podemos afinar tanto. Y por último, la propiedad de origen. El cero en esta escala pues no significa el origen de ninguna sucesión, ¿vale? Por tanto, no es un cero. Podríamos haber utilizado cualquier código. En vez de 1 bajo, 2 medio, 3 alto, podríamos haber utilizado 2, 3, 5, o 10, 20, 30, o 0, 1, 2, ¿vale? Pasamos al siguiente tipo de escala, la escala de intervalo, que también se conoce como escala interválica. En este caso pertenece a la subcategoría de escalas métricas, ¿vale? O métricas de intervalo. Si bien en algunas técnicas de análisis estas escalas de intervalo se pueden considerar también como categóricas y se consideran así pues, simplemente porque al investigador le interese considerarlas así, ¿vale? Pero en principio son escalas métricas. No son una serie de categorías finitas y ya está. Normalmente suelen ser sucesiones más altas, o más grandes, pero por ejemplo la temperatura, desde menos quién sabe cuánto hasta el máximo de temperatura que se haya podido registrar, ¿vale? No obstante, ya os digo que vamos a ver ahora en el ejemplo una en la que las categorías sí que son finitas y por tanto en ese tipo de escalas sí que podemos considerarlas como categóricas. Se puede considerar de las dos maneras a efectos estadísticos. Posee la propiedad de distancia, es decir, la distancia entre los números sí es uniforme. Las opciones de respuesta están igualmente espaciadas y los intervalos son idénticos, ¿vale? En la escala de temperatura, la distancia entre 1 grado y 2 grados es la misma que entre 2 y 3 y entre 3 y 4, ¿vale? O sea que sí que cumple la propiedad de distancia. Posee la propiedad de orden. Existe un orden entre los grados. El 1 va antes que el 2 va antes que el 3. Y existe un 0, pero ese 0 es relativo, como hemos dicho antes, porque el 0 en los grados centígrados no es el mismo 0 que en los grados Fahrenheit, ¿vale? Por tanto, cumple la propiedad de orden y la propiedad de origen. Perdón, y la propiedad de distancia, pero no la propiedad de origen, ¿vale? En este caso sí se puede calcular la media porque las categorías son valores numéricos. Sí se puede calcular la media de la temperatura, ¿vale? De un lugar o de una determinada estación del año. A ver, otro ejemplo que ya he puesto el de la temperatura sería la escala de valoración de actitudes u opiniones. Vale, aquí tenéis un ejemplo de escala de intervalo con categorías finitas. Por ejemplo, valorar un producto en una escala de 1 a 5, siendo 1 muy negativo y 5 muy positivo. Fijaros, en este caso podemos responder 1, 2, 3, 4 y 5. Tiene un orden, cumple un orden, ¿vale? El 1 será muy negativo, el 2 algo negativo, el 3 normal, el 4 algo positivo y el 5 muy positivo. Tiene un orden los números, no tiene sentido reordenarlo o desordenarlo y que se queden expresados de otra manera. Cumple la propiedad de distancia, porque cuando utilizamos este tipo de escalas, realmente queremos simbolizar con cada número la misma distancia entre el muy negativo y el algo negativo, entre el algo negativo y el normal, entre el normal y el algo positivo, y entre el algo positivo y el muy positivo, ¿vale? Es subjetivo, ¿vale? Tiene subjetividad, pero sí que pretendemos darle ese significado a cada uno de los números, ¿vale? Cosa que en las escalas ordinales normalmente no pasa. Y luego, respecto a la propiedad de origen, que es la única que no cumple en las escalas de intervalo, no la cumple porque el 0 es relativo. ¿Qué quiere decir eso? Que igual que hemos cogido la escala de 1 a 5, podríamos haber cogido una escala de menos 2 a 2. Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Es decir, da igual qué número le asignemos a esa etiqueta. Da lo mismo. Sí que está bien que sean correlativos y que entendamos que la distancia entre uno y otro es la misma, pero da igual que utilicemos o no utilicemos el 0. El 0 no simboliza el inicio de ninguna sucesión de nada, ¿vale? Y el último tipo de escalas primarias son las escalas de ratio, que también se conocen como escalas de razón, escalas métricas o escalas continuas. Estas escalas pertenecen a la subcategoría de escalas métricas
en este caso métricas de ratio. Cumplen todas las propiedades de los números. ¿Por qué? Pues porque en este caso en estas escalas el 0 sí que es absoluto y indica la ausencia de esa cosa que se esté midiendo, de esa propiedad. Ausencia de gramos, ausencia de altura, ausencia de distancia, ausencia de lo que sea, ¿vale? La edad, el peso, la distancia son las típicas escalas de ratio. Si preguntamos por la edad del encuestado y la dejamos abierta para que nos digan 37, 44, 25, 12, es una escala de ratio. Otra cosa es que la midamos en intervalos y que nosotros les demos ya las opciones de intervalo prefijadas de antemano. En ese caso ya no sería una escala de ratio, sería una escala interválica o una escala ordinal, dependiendo de cómo sean esos intervalos. Número de pasos que da al día un individuo, ¿vale? Partimos de 0 pasos, no puede haber menos 3 pasos, ¿vale? Aunque eche para atrás, estoy dando pasos, ¿vale? Número de empleados de una empresa, igual. O una empresa o tiene 0 empleados o tiene 1, 2, 3, 4, los que sean. No puede tener menos 3 empleados. Por tanto, cumple la propiedad de orden, ¿vale? Tiene sentido simbolizar que un año es que tenemos un año, 2 años es que tenemos 2 años, 3 años es que tenemos 3 años. No vamos a decir que tenemos 7 años cuando tenemos 1. Cumple la propiedad de orden, cumple la propiedad de distancia, de un año a otro hay la misma distancia que de ese año al siguiente, y cumple la propiedad de origen porque el inicio de esa sucesión de números es el 0, ¿vale? Bueno, pues pasamos a el siguiente bloque de escalas de medida, que son las escalas comparativas. Y me voy a ir aquí, ¿vale? Para que veáis los tipos de escalas comparativas que vamos a ver. Escalas de suma constante, escalas jerarquizadas, escalas de comparación por pares y escalas de asociación. Vale, empezamos por las escalas de suma constante. Estas escalas, con esta escala lo que se hace es dividir o repartir una puntuación determinada entre una serie de atributos. Por ejemplo, en un cuestionario en el que nos dicen que repartamos 100 puntos entre 3 atributos que le vamos a asignar a una serie de televisores. Que reportamos 100 puntos entre el diseño, la calidad y la duración de una serie de modelos de televisores. Por ejemplo, Samsung, pues ¿cuánto le asignaríamos de esos 100 puntos al diseño? ¿Y cuánto a la calidad? ¿Y cuánto a la duración? ¿Vale? De tal manera que siempre tendremos 100 puntos en la suma de esas 3 cantidades que le hemos dado a cada uno de los televisores. A cada uno de los televisores. ¿Vale? De esa manera pues podremos saber en diseño cuál es la televisión que más, bueno, pues que más gusta a la gente, o en calidad o en duración. Luego tenemos la escala jerarquizada, que consiste en establecer un orden de preferencias. En este caso, imaginaros que nos dan una serie de marcas de aparatos de sonido y, bueno, para ver cuáles son las que más nos gustan. Entonces tenemos que jerarquizarlas. Pues nosotros podemos decir, pues, la que más me gusta es Bang & Olufsen, la segunda Bose, la tercera Beats y la cuarta Sony, ¿vale? O cualquier otra, ¿vale? Consiste en ordenar, en asignar un orden a esa marca o a esos atributos, a lo que sea. Luego tenemos la escala de asociación por pares, que consiste en elegir uno de pares de objetos que se presentan secuencialmente a los encuestados. Por ejemplo, marcas de pasta de dientes. Nos pueden decir, venga, ¿cuál prefiere usted? ¿Entre Colgate y Vinaca, con cuál se queda? Venga, y luego, entre Vinaca y Profiden, ¿cuál le gusta más? Y luego, entre Colgate y Profiden, ¿cuál le gusta más? ¿Vale? Se hacen combinaciones de todos esos elementos unos con otros, de tal manera que si se prefiere Colgate a Vinaca y se prefiere Vinaca a Profiden, podríamos concluir el orden de preferencias de esa persona, que es primero Colgate, segundo Vinaca y tercero Profiden. ¿De acuerdo? Respecto a la escala de asociación, que son las últimas que nos quedan dentro de las escalas comparativas, en esta lo que se trata es de relacionar atributos de diversos conjuntos. Vamos a ver. Suponiendo que nos digan que tenemos que relacionar o que relacionemos atributos, una serie de atributos, con unas marcas determinadas de moto. Si son potentes, si son rápidas y si son estables serían los atributos.
Y las marcas, pues tenemos Honda, Suzuki y Yamaha, por ejemplo, ¿no? Venga, pues esto se puede plantear de dos maneras, ¿no? ¿Cuáles son las más potentes? En cuyo caso solo marcaríamos una X para cada atributo, o si son potentes, si son rápidas o si son estables, ¿no? Entonces podríamos marcar más de una X a cada una de esas categorías, o sea, a cada una en las distintas marcas, ¿vale? Para cada atributo. Al final lo que se hace es sumar la respuesta digamos, en fila, o sea, perdón, en columna, en cada casilla de toda la muestra ya se obtiene una valoración global por marca o por atributo, ¿vale? Pero bueno, si queremos saber la valoración total de Honda, pues sumaríamos cuántas X se le han puesto a Honda, cuántas X se le han puesto a Suzuki y cuántas se le han puesto a Yamaha. Y de esa manera pues podríamos comparar entre una y otras marcas, porque si os dais cuenta, hemos visto ejemplos de escalas comparativas que nos permiten comparar atributos, marcas, personas o lo que sea, países. Bueno, y pasamos al último bloque de escalas de medida, que son las escalas no comparativas. Y que tenemos, como veis aquí, dos tipos, las escalas Likert y las escalas de diferencial semántico. Vale, vamos con las escalas Likert. En este tipo de escala lo que se hace es que se pregunta sobre una serie de atributos de un objeto y el encuestado debe de expresar su grado de acuerdo o desacuerdo en una escala de varias categorías. Normalmente las escalas Likert suelen tener 3, 5, 7 u 11 categorías. Suelen ser categorías impares, ¿vale? Y las opciones de respuesta de la escala Likert siempre son de muy en desacuerdo o totalmente en desacuerdo a muy en desacuerdo o totalmente de acuerdo, ¿vale? Son escalas de acuerdo, desacuerdo. En este caso tenemos, por ejemplo, los motores de dos tiempos son sencillos de mantener. ¿Cómo de acuerdo estamos con eso? Pues marcaremos 1, 2, 3, 4, 5, pues según lo acuerdo o no que estemos con eso. Son potentes, igual, son económicos, son duraderos, son ligeros, ¿vale? Es decir, es como que cada fila se corresponde con una pregunta diferente, porque le vamos a dar una respuesta diferente, ¿vale? O sea, una respuesta diferenciada a cada uno de ellos, ¿vale? Esto es una escala Likert. Luego hay otras escalas que le decimos tipo Likert, que son, pues en vez de muy en desacuerdo, acuerdo, es decir, no están expresadas en forma de acuerdo o desacuerdo, pero están expresadas en forma de, en importancia o en valor, ¿no? Muy positivo, muy negativo, muy positivo, muy poco importante, muy importante, ¿vale? Son escalas tipo Likert, pero no son Likert. Las Likert son las que van del desacuerdo al acuerdo. Y aquí vamos a ver, no se ha puesto como un tipo de escala diferente porque en realidad son las mismas escalas Likert, ¿vale? Lo que llamamos escalas itemizadas o escalas multi-ítem, que son un tipo de escala no comparativa también, puesto que está formada de escalas tipo Likert, que contiene pues, varias afirmaciones de ese estilo, ¿no? O Likert o tipo Likert. Tenemos varios ítems porque miden conceptos complejos, como puede ser, por ejemplo, la calidad. La calidad de algo no es, ¿esto tiene mucha calidad o poca calidad? No. ¿Qué es la calidad? La calidad es, pues, en cuanto a tiempos de espera, por ejemplo, la calidad de un servicio, ¿no? En tiempos de espera, si tiene garantía, el trato de los empleados, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso conforma lo que es la calidad de un servicio y no se puede medir con un solo renglón, ¿vale? Se mide con varios. Además, normalmente los conceptos están formados como por varias dimensiones, de tal manera que las escalas que contiene cada una de esas dimensiones son un conjunto de ítems tipo Likert o Likert, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo que es el concepto del boca a boca. Uy, perdona, que se me ha ido, no sé qué he hecho con esto. A ver si soy capaz de ponerlo bien. A ver, no lo puedo bajar. Bueno, ahí se queda. Me ve igual. El concepto del boca a boca tiene tres dimensiones, ¿vale? Pues en este caso es una escala que se utilizó en un estudio que hicimos
que estaba aplicado a tema de destinos, de certificaciones de turismo responsable. Entonces, el boca a boca es un concepto multidimensional que tiene 3 dimensiones y está compuesto por una dimensión que se llama intención comportamental, en este caso hacia los destinos con certificación de turismo responsable, intención de pagar un extra por viajar a un destino con certificación de turismo responsable o intención de recomendación, ¿vale? Es decir, para saber el nivel de boca a boca de la gente, hay que medirlo en base a estas 3 dimensiones y cada una de ellas, a su vez, si os dais cuenta, tiene 3 afirmaciones, para cada una de las cuales hay que decir el nivel de acuerdo o de desacuerdo que se tiene, ¿vale? Siendo 1 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo, ¿vale? La escala es la misma, es una escala Likert, pero la forma de agrupar o lo que significan los distintos ítems, ¿vale? Pues de alguna manera simboliza o representan un concepto complejo que se mide pues, con un montón de ítems diferentes que a su vez se pueden dividir en varias dimensiones. Y pasamos a las últimas escalas de medida, que son las escalas no comparativas de diferencial semántico. En este caso, la valoración se hace atendiendo a categorías opuestas de una dimensión. Es decir, los encuestados lo que tienen que hacer es decantarse hacia un extremo u otro de categorías opuestas, ¿vale? De adjetivos, de atributos opuestos o de lo que, o como sea, ¿vale? Dependiendo del tipo de cosa que se esté midiendo. Aquí tenéis un ejemplo. Nos gustaría saber su opinión sobre una serie de aspectos relativos a los motores de su automóvil en general. Evalúe los siguientes atributos en una escala del 1 al 7, según opine sobre si el motor de su coche posee o no dicha característica. Si está más de acuerdo con el primer concepto, con el de la izquierda, pues conceda una puntuación más baja, es decir, próxima a la izquierda. Si está de acuerdo, pues le da una puntuación más alta y se va aproximando a la derecha, ¿vale? Entonces, por ejemplo, su coche o el coche que sea que se esté valorando, ¿tiene un diseño avanzado o su diseño es anticuado? Pues pienso que el diseño es bastante avanzado. Venga, le voy a poner un 6. ¿Consume poca gasolina o consume mucha gasolina? Consume poca porque es eléctrico. Venga, un 1. ¿Se avería poco? Un 1. Porque dicen, o sea, al no tener ese tipo de motor, pues las averías son menos frecuentes. ¿No es ruidoso? Pues efectivamente, no es ruidoso, ¿no? Nos iríamos a la izquierda. ¿Su mecánica es simple? Pues sí, a lo mejor le ponemos un 3. No es una mecánica compleja como la que puede tener un motor de gasolina o diésel. Y contamina poco, pues igual, le pondríamos un 1 o un 2, ¿vale? En función de si el coche es híbrido o si el coche es eléctrico o lo que sea. ¿De acuerdo? No necesitamos darle un significado concreto al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 6, al 7, pero sí que, de alguna manera, pues conforme más nos acerquemos a los extremos, pues más de acuerdo estaremos con la sentencia tal cual se está poniendo en las etiquetas, ¿no? Que se están utilizando. Bueno, pues con esto terminamos esta segunda parte del tema 5. Para cualquier duda, pues ya sabéis que nos podéis consultar a través de el correo del aula virtual o de nuestros correos, o en tutoría o en clase o como consideréis. Un saludo.